algunas de las plantas que deberíamos de imitar son sorprendentes, porque no es necesario que excavemos la tierra, sino que sacudamos la planta. Esas flores que de pronto las mueves y su semilla se extiende por todos los lugares. Creo que ha sido en Taiwán que quieren plantar ahora muchísimos árboles y hay ciertas semillas que pueden esparcir con los aviones. Esto es lo que nosotros deberíamos de buscar. No simplemente tú eres una cosecha limitada y que te dedicas únicamente a adorar a Dios y esperar el cielo, sino que además te vas a convertir en un plantador o en un regador de la obra del Señor, en tu propia iglesia y congregación, pero también saliendo hacia afuera a otros lugares. La variedad de dones nos enriquece y así deberíamos de buscar o de mirar los ministerios. Algo que Pablo nos quiere dejar desde el principio, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, y que está tratando también aquí ahora, es que en esta variedad de dones no hay competición, sino que debe de haber armonía. Esto es muy importante a la hora del trabajo del campo. Tenemos que ir trabajando en una armonía casi completa y perfecta. Vuelvo a poner mi penoso ejemplo de cuando yo iba a trabajar en el campo. En otra ocasión estaba yo en la vendimia. Hay que ir, o en aquel tiempo se hacía de esta manera, teníamos que ir recogiendo los racimos de las cepas y había otros que iban con la espuerta recibiendo los racimos que nosotros dábamos. Yo era lento. Al menos en un principio lento y además en el primer día ya con dolores y agujetas por todas partes, de doblarme por no estar acostumbrado. Lo que hacía mi lentitud es que otros también fueran lentos. Tendrían que ponerse los más lentos en recoger con los más lentos en cargar. Y los rápidos en otras líneas. Así que yo veía mi línea larga y mis compañeros ya casi terminando para empezar a otro sitio. Tenía que venir el capataz para ayudarnos, por lo lentos que éramos. Bueno, luego lo aprendimos. Pero esto es una lección importante. Es importante el ritmo con el que nosotros estemos trabajando, la colaboración y en ningún momento la competición entre nosotros. No hay uno mejor que otro, sino que todos somos colaboradores del Señor, somos trabajadores de su obra y de su cosecha. Pero lo que sí tenemos que ver y hacer es que nos podamos entender la necesidad que tenemos el uno del otro en el trabajo y en la obra del Señor. No se puede prescindir de ninguno. Todos nosotros somos necesarios. Quizá hay algunos que sean más visibles, porque se ponen en este lugar, o porque salen a la calle, o porque tienen algún ministerio que es reconocido. Pero lo que nos va a mostrar las Escrituras y nos muestra en la práctica, esta misma carta más adelante, es que todos nosotros tenemos dones, todos debemos de ejercerlos y todos tenemos que buscar la armonía en ese trabajo. Una de las grandes dificultades que se ha encontrado a lo largo de la historia la Iglesia es cuando se ha enfatizado mucho alguien que planta, pero que no sabe seguir el crecimiento de la Iglesia. Es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a pecadores. De tal manera amó al Señor Jesucristo, nuestro Dios, al pecador o al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo. Estos son mensajes evangelísticos y es necesario que los prediquemos. Pero no podemos pensar estar toda nuestra historia anunciando este evangelio, porque hay otras muchas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que hacer nuestro. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo aplica el cristiano los principios bíblicos? ¿Cómo entendemos la riqueza de las Escrituras? ¿Es la Escritura palabra inspirada y esto a dónde me lleva? Y ahora que yo estoy formando un hogar y ahora que tenemos una iglesia, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cómo elegimos unos ancianos? Etcétera, etcétera. Tenemos que mirar siempre, constantemente, todas estas ideas y poder verlas. Es decir, necesitamos gente que plante. Pero necesitamos gente que riegue,
Necesitamos gente que tenga el valor de abrir el Evangelio. No todo el mundo tiene la capacidad de poder ponerse en un parque y hablar con un vecino o en un autobús, crear una conversación para presentarles el Evangelio. Como no todo el mundo tiene una capacidad para abrir su hogar y sentarse con sus vecinos y resolver sus dudas y sus problemas. Pero también es necesario que podamos encontrar gente que formalice y establezca o fortalezca esos lazos y esos vínculos que hay alrededor. Necesitamos variedad de dones, necesitamos hombres y mujeres que lo ejerzan, necesitamos gente que plante, que rompa barreras, que quite las piedras y las malas hierbas, que ponga su rostro cara a cara con el mundo. Pero también necesitamos maestros que entren en la escuela dominical y que instruyan a los niños y que vayan corrigiendo esos matrimonios que están dañados, que puedan confortar a aquellos que están desalentados y que vayamos formando un cuerpo fuerte. No podemos quedarnos con los brotes, no podemos dejar que la iglesia sea una iglesia inmadura, que simplemente está como niños jugando con el Evangelio, sino que necesitamos gente que nos traiga comida sólida y que nos haga fundamentar y crecer. Cuán importante fue ayer, por ejemplo, cuando nos reunimos como matrimonio para profundizar qué es una vida de matrimonio, qué es un hogar, cómo podemos tener hijos naturales e hijos espirituales y hacer que el Evangelio se vaya extendiendo. ¿Cómo tenemos que hacer que nuestros jóvenes y estudiantes creyentes estén formados y puedan salir al mundo y enfrentarse a la universidad y tener la respuesta a los retos que el mundo está presentando? Necesitamos gente que tenga esa disponibilidad, esa disposición, siempre en la armonía de la obra, siempre recordando quiénes somos, siervos del Señor. Porque entonces Pablo pasa a esta tercera parte, que es siempre crucial que nosotros la recordemos. Así que dice, yo planté, Apolo regó, ahora bien, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Conclusión que tenemos que sacar de aquí. Así que ni el que planta, es decir, yo, es algo, ni el que riega, es decir, Apolos, es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es algo? ¿Quién es el valor? ¿Quién da toda la importancia? Aquel que da el crecimiento. Así que vemos otra vez el trabajo del campo. Hemos hecho una labor estupenda. Gente con experiencia que ha quitado toda la mala hierba sin destruir las buenas plantas, que ha preparado los surcos de manera adecuada, que ha puesto la semilla en el lugar adecuado, en la época adecuada, y de pronto viene la gente con el riego y extender. Ahora que me estoy acordando de otro ejemplo malísimo mío, en otra ocasión me mandaron a regar. En aquel tiempo, por lo menos allí en mi pueblo, en regar era haciendo surcos y hacíamos que el canal de agua viniera por aquellos surcos y llegara. Entonces, el que me había encargado a mí me decía, bueno, tú cuando veas que ya está entrando el agua tienes que cerrar esta compuerta para que el agua pueda continuar a otros campos. Bueno, yo allí regué, me disfruté, me fui a mi casa a comer el bocadillo y de pronto recordé que no había cerrado la compuerta. Y llegué y estaba todo el campo cubierto de agua. Tuvieron que corregir mi error, cerrar la compuerta y, en fin, decir que la culpa era de un pobre tonto como yo, que no entendía de estas cosas. Teníamos que aprenderlo, aprender a regar incluso también en ese momento. Pero ahora podemos haber hecho el trabajo adecuado. Es decir, hemos sembrado bien y hemos regado bien. Pero nosotros no podemos hacer que la planta crezca. Tenemos que esperar a alguien, que sabemos que es nuestro Dios, que produce toda la riqueza del campo, a que dé el crecimiento. Así que nosotros lo aplicamos ahora en nuestra iglesia. ¡Ah, qué bueno! Tenemos buenos plantadores, tenemos hombres, evangelistas, misioneros que tienen la capacidad. Gloria sea al Señor, muy bien. Y tenemos también aquellos que riegan y que fundamentan y que alimentan esas primeras obras. Maestros que vienen e instruyen en todas las áreas. Pero no olvidéis una cosa. Por mucho que nosotros trabajemos y por muy fieles que nosotros seamos, la obra es del Señor. Y es la obra del Espíritu.
No se está diciendo que no lo hagamos mientras no veamos el Espíritu trabajar, no. Lo que nos dice la Escritura es, tú siembra y tú riega, que ya vendrá el Señor y dará el crecimiento a su forma y a su tiempo. Esto, en primer lugar, nos deja en nuestro lugar, porque lo que Pablo está diciendo, ¿qué sois vosotros? No sois nada. Somos meros servidores, los instrumentos del Señor. Si algo es alguien, es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos deja en nuestro lugar, pero en segundo, nos da esperanza. Porque a pesar de nuestra torpeza, yo arrancando malas hierbas, o rompiéndome los riñones con las piedras, o vertiendo el agua por todas partes, que podía haber sido un destrozo, tenemos a un Señor que va arreglando todos los daños y todos los estropicios. Si tú estás aquí, si en esta mañana, y Dios quiera que sea así, tú puedes decir que eres creyente, te podrás gozar de pensar los primeros que te trajeron el Evangelio, quizá tus padres. Quizá lo entendiste en un campamento de jóvenes, quizá fue en la calle, quizá fue en algún centro donde te presentaban el Evangelio en primer lugar. Y luego tendrás que dar gracias no solamente por ellos, sino por aquellos que te instruyeron, porque venías con muchos errores, con mucha idolatría en tu mente y en tu corazón. Y tenías esos maestros que te decían, no, mira lo que dice la Escritura, tienes que corregir esta actitud, tienes que corregir esta enseñanza. Y de pronto ves cómo se va formando en ti, no solamente el Evangelio que recibiste, sino todo lo que es la estructura cristiana, todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Pero si tienes algo y si has sido algo, no es por la obra de esos hombres, sino por el crecimiento que da Dios. Porque no podremos hacer nada útil, ni nada habrá resultado si el Espíritu no obra de manera adecuada en nosotros o con aquellos que estamos trabajando. Pero nos lleva a algo más. Mirad, mientras como iglesia nosotros estemos confiando en hombres como Pablo o confiando en hombres como Apolos, es esencial, y lo tendréis que marcar con letras capitales y mayúsculas y fluorescentes. Es esencial que vayamos al que da el crecimiento por medio de la oración. Nuestra iglesia y la iglesia aquí y ahora tiene que buscar los mejores hombres y mujeres para que planten y para que rieguen. Pero si no acudimos a aquel que da el crecimiento, nuestro trabajo será en vano. Tenemos que ser una iglesia que ora, que busca la presencia del Señor individualmente, como familia y como iglesia. Tendremos que decir, venga, Pablo, presenta el Evangelio en este barrio, en esta calle, en esta ciudad. Venga, Apolos, instruye, edifica, ayuda a nuestros jóvenes y a nuestros niños en toda la instrucción. Pero, Señor y Dios nuestro, ten de nosotros misericordia. Cuán importante es que nosotros vayamos a esta cosecha cumpliendo con nuestra responsabilidad y con nuestro trabajo, pero siempre recordando que el crecimiento lo da Dios. Y al final, cuando llevamos 40 años recordando la obra del Señor en este lugar, y recordando hombres y mujeres que han pasado a lo largo de nuestra historia individual y como iglesia, lo que tendremos que recordar siempre es lo que nos está diciendo este versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En otras palabras, nosotros estamos haciendo la obra, colaborando juntos, porque esta es la idea que se está mostrando en el versículo, colaborando juntos en lo que Dios nos ha llamado. Tenemos esta función específica. Soy capaz de tener una conversación con alguien que no es creyente, puedo formar un grupo bíblico en la universidad, puedo reunirme en el sofá de mi casa con los vecinos, presentar el Evangelio. Estoy haciendo el trabajo y colaborando con aquellos que dentro de mi iglesia instruyen, edifican y dan forma a todo lo que estoy recibiendo. El primer Evangelio, Cristo ha muerto por el pecador, pero el crecimiento de Él. Ahora Cristo es tu Señor y tienes que obedecerlo en esto y en esto. Y colaboramos juntos.
Pero mientras estamos colaborando juntos, tenemos que recordar que lo que nace, que lo que somos ahora como iglesia, no es obra de nadie en particular, sino es la obra del Señor. Y por tanto, esta iglesia no le pertenece a fulano o a mengano por mucho que trabajaran, sino que esta iglesia es del Señor y es para su gloria. Somos su cosecha. La iglesia le pertenece y eso tendrá que estar clavado en nuestra memoria, introducido en nuestros genes. ¿Qué conclusión sacamos en toda esta historia, en esta imagen que nos da de la agricultura? Bueno, que ni tú ni yo somos nada. Todo es para la gloria del Señor. Que nos gozamos en ser sus instrumentos. Qué bueno es que el Señor te pueda utilizar para llevar el Evangelio a tus hijos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la gente de la calle. Qué bueno es que pueda ser el primer lazo para que otros puedan saber que hay un Dios como nuestro y hay un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Lo bueno que es que puedas ver maestros que te instruyen y que te edifican y que te van abriendo la Escritura y te la muestran con todo su esplendor y con su grandeza. Pero al fin y al cabo solamente tienes que recordar que ellos son los instrumentos de un Dios más grande, que ha hecho y sigue haciendo todas las cosas y que es Él, y solamente Él, quien debe de recibir toda la gloria y toda la honra que podamos expresar. Hemos aprendido y debemos de aprender que la actividad es muy amplia, es variada. Los dones no son 3 o no son 12, sino que los dones y los ministerios, por tanto, se pueden extender. Las actividades que tenemos que hacer como iglesia todavía no se han alcanzado, nos queda mucho por hacer. Tenemos que buscar otras muchas alternativas a la luz de la palabra, por supuesto. Pero siempre todas esas diferentes actividades o oportunidades que nos vayan surgiendo con un mismo objetivo, y es levantar la cosecha que solamente es del Señor. ¿Qué podemos hacer mañana? ¿Cómo podemos presentar el Evangelio en ese barrio o a esa gente a donde el Evangelio aún no ha llegado? ¿Cómo podemos ayudar a otros misioneros en otros lugares? ¿Cómo podemos hacer que se fomente la buena nueva de salvación? Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir orando. Pero después de toda esa diferencia o variedad de actividades, que veamos que el objetivo es el mismo: la extensión de su reino, la conquista de almas, y de esa manera darle gloria a Dios. Y dejarme que termine pensando esto, es que cada uno de vosotros es responsable. Tiene que mirarse como responsable delante de Dios. En primer lugar, responsable como tierra, como el lugar donde se presenta la semilla. Ya sea un joven o un niño, ya sea con padres creyentes o no creyentes, ya seas como un emigrante que ha venido a vivir en este lugar, como alguien que pueda tener una visita o hayas hecho una visita al Evangelio y a ver qué es lo que hay a tu alrededor. La Escritura te dice: tú eres tierra que debe de ser abonada y tienes que abrir surcos en tu propio corazón. Tienes que ser receptivo a la palabra de Dios. No dejes que rebote como si fueras un trozo de mármol. Tienes que entender que si hay algo que se debe de hacer es poner la semilla del Evangelio. Cristo ha venido a salvar a pecadores como tú. Y tienes que hacer que tu corazón se abra y luego se cierre sobre esa palabra y la haga tuya para siempre. Pero eres también responsable a la hora de dar fuerza a ese Evangelio. No te quedes como un mero brote. No te quedes como aquellos que pasan toda su vida recordando lo que les pasó en el pasado de hace un año o hace 100 años que conocieron el Evangelio. No, tienes que ser esas personas que dicen: y ahora que yo he visto, y ahora que yo entiendo, me tengo que convertir en esos hombres y mujeres que van y extienden el Evangelio, que van y siembran o riegan la palabra del Señor.
No eres un creyente más para ocupar una silla específica en un culto del domingo por la mañana, sino que has sido salvo para que ahora te conviertas en instrumento de la cosecha del Señor. Tienes tu parte y tienes que exigir tu parte y tienes que preguntarte delante de Dios en primer lugar, ¿qué estás haciendo con aquello que has recibido por pura gracia? Lo que nos está marcando es que tiene que haber un ritmo y tiene que haber una cadena. ¿Habéis visto esas cadenas de trabajo cuando se está construyendo un coche? Que cada uno tiene una tarea muy específica de una rueda o de un tornillo que se va uniendo en diferentes partes. Nosotros como iglesia somos este equipo de trabajo. Tenemos cada uno una variedad de ideas y de entendimiento, pero tenemos que trabajar como esa cadena, como esa cosecha, siempre pensando que no es para tu gloria, sino que es para la gloria de aquel al que le pertenece toda la obra. Debemos de orar como iglesia, debemos contactar con el mundo que está afuera, tenemos que presentar el Evangelio de diferentes formas y tenemos que instruir a todo el pueblo de Dios en todo el consejo de Dios. Y tú y yo, como creyentes, tenemos que estar dispuestos a que esto sea así y de darle al final siempre a Él toda la gloria. Pero qué bueno es que nos podamos sentar al final del día y decir, soy cosecha, parte de la viña de mi Señor, y Él no me dejará. Amén.